Qué bueno que está aquí hoy y le invito a que abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1. Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Y la Reina Valera lo dice así, dice la palabra del Señor. Vamos a leer desde el versículo 40 al 45. Marcos capítulo 1, versículo 40 al 45. Su versión, su Reina Valera, dice así: Vino a él un leproso, rogándole, hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así, versículo 42, y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él, de todas partes. Amén. Ese mismo pasaje, déjeme leerle en la versión, la Nueva Traducción Viviente. Es el mismo pasaje, Marcos capítulo 1, versículo 40. Para que me gustaría mostrarle algo que explica aquí en esta versión. Marcos capítulo 1, versículo 40 al 45, dice: un hombre con lepra se acercó y se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Si quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia: no se lo cuentes a nadie. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Pero el hombre hizo correr la voz, proclamando a todos lo que había sucedido. Como resultado, grandes multitudes pronto rodearon a Jesús, de modo que ya no pudo entrar abiertamente a ninguna ciudad y tenía que quedarse en lugares apartados, pero aún así la gente de todas partes seguía acudiendo a él. Amén. Es el mismo pasaje, solo que la traducción viviente usa algunas palabras que me gustaría que retomáramos para esta enseñanza. Primero, algo que es importante, ya lo mencionaba la pastora al principio, ella decía que la enfermedad no viene de Dios, pero hay una consecuencia por el pecado. Recordemos que la naturaleza del hombre no estaba condenada, cuando Dios crea al ser humano, no estaba condenada o estaba en el hecho de querer Dios dar enfermedad al ser humano. Cuando Dios hace al ser humano, lo hace libre de enfermedades. No hay enfermedades en el Edén, no hay enfermedades en el ser humano. Es la consecuencia del pecado que da lugar a la enfermedad. No es que Dios castiga al hombre con la enfermedad por el pecado, sino que la condición caída del hombre permite o se abren las puertas para que la enfermedad llegue. Ustedes recordarán las palabras de nuestro Dios cuando le dice a Adán y a Eva: no comerás de este fruto porque ciertamente morirás. Y no es que fuera una maldición comer del fruto, porque entonces si comes, el pago de tu desobediencia es la muerte. No, sino que ahora daría oportunidad a que la muerte tocara al ser humano, porque el ser humano entendería ahora por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. Y al no querer hacer lo bueno, daba lugar al pecado, y el pecado traía como consecuencia muerte. Entonces esa es la condición caída del ser humano. No es que Dios castigó al ser humano con la muerte, o Dios castigó al ser humano con la enfermedad, o Dios castigó al ser humano con todas las maldiciones que hay sobre la vida del ser humano. No, no es así. No confundamos la virtud de Dios, de su bondad y de su generosidad y su justicia con un castigo sobre el ser humano.
Es el ser humano que permitió la entrada de todo eso, de lo que Dios le había librado. ¿Sí está conmigo? Entonces, en esa condición en que Dios nos ha librado del pecado de la muerte, es en la que vivía el ser humano. El ser humano desobedece, da consecuencia a la desobediencia, y por consecuencia ahora es su responsabilidad discernir entre el bien y el mal. Ahora es su responsabilidad elegir el bien o el mal. Y entonces el ser humano, por su condición de pecado, por la desobediencia que tuvo en el Edén, ahora tiene por consecuencia la enfermedad, la muerte, el pecado, las maldiciones y todo eso. ¿Ok? Ahora, habiendo dicho esto, me es importante mencionar lo que sucede en este pasaje. Este hombre tiene lepra. La Biblia habla de la lepra. La Biblia habla en el Antiguo Testamento de la lepra que era como consecuencia o como resultado, más bien era visible entre el ser humano, y el ser humano lo tomaba como una maldición de Dios. Si usted lee la ley de Dios, en ningún momento Dios dice te castigaré con lepra. No hay. Ni tampoco dice te castigaré con esta enfermedad. Sí hay algunos pasajes específicos donde Dios permite que ciertas enfermedades acontezcan al pueblo, porque no quiero blasfemar ni quiero poner o quitar palabras de la Biblia para justificar un acto divino. Eso no debemos hacerlo. Dios permitió que ciertas enfermedades vinieran o tocaran al pueblo de Israel o pasaran ciertas cosas al pueblo como consecuencia de su pecado. Volvemos a lo del origen. El pecado es lo que da y permite que algunas cosas sucedan. Ahora, pasa algo curioso con la lepra. La lepra es muy visible, pero no es visible inmediatamente. Es visible hasta que está avanzada. Es visible hasta que ya de alguna manera se manifiesta con llagas, con insensibilidad en la piel. Al principio la lepra, cuando una persona está enferma de lepra, normalmente no es visible. Empiezan algunos síntomas, empiezan algunos problemas, empiezan algunas malestares, pero no se ven las llagas. O sea, no es que alguien que se enfermó de lepra, hoy se enferma de lepra y al otro día ya están las llagas ahí y la carne con llagas y problemas para el olfato, porque uno de los problemas que tiene una persona con lepra es el olfato. Y qué curioso, ahorita le explico algo, pero no es visiblemente de manera inmediata, sino que tarda un poco en manifestarse las llagas o en manifestarse el problema en el olfato o el problema en la sensibilidad. El sistema nervioso es afectado por esta enfermedad, es una bacteria que afecta el cuerpo y que en el Antiguo Testamento, si usted puede ver en el Levítico, ahorita le doy la cita, pero si usted puede ver en Levítico, ahí está descrita la lepra. De hecho, se lleva 2 capítulos explicando la lepra, de cómo se debe tratar un enfermo de lepra, qué debe de hacer el pueblo con los de lepra, qué debe de hacer los leprosos una vez que tienen lepra. Si ustedes observaran esa ley, uno pudiera pensar que Dios es cruel con una persona que tiene lepra, pero en realidad Dios en la ley está protegiendo al resto del pueblo para que no se contamine del que está enfermo de lepra. Es decir, Dios protege a todos los demás de aquel que está enfermo y lo aísla, lo aparta del pueblo. Hoy la ciencia puede curar la lepra. Hoy hay cura para la lepra y una persona que se enferma de lepra puede ser curada. Pero anteriormente no. De hecho, fue hasta 1874 que un científico noruego de apellido Hansen fue el que descubrió la bacteria de la lepra y describió cómo funcionaba o cómo trabajaba esta bacteria de la lepra. Y anteriormente se creía que una persona enferma de lepra era castigada por Dios. Es decir, aquellos que tenían lepra es porque habían sido castigados por Dios. Dios los estaba castigando y por eso se enfermaban de lepra. Esa era la teoría. Y mucha gente, puesto que en la Biblia explica que una persona de lepra tenía que ser apartada, mucha gente decía es que por eso Dios lo está castigando, para apartarlo del pueblo. Pero los científicos han descubierto y han llegado a la conclusión de que las explicaciones que vienen en Levítico, en el libro de Levítico, antes de que la ciencia descubriera qué era la lepra y cómo actuaba la lepra, mucho antes ya en Levítico estaba establecido cómo se debería de tratar a un paciente con lepra. Bueno, los científicos dicen que quizás no era científicamente lo más adecuado de cómo se trataba, pero los procedimientos que estaban descritos en Levítico eran correctos. Es decir, hoy la ciencia tiene un leproso, lo aísla, lo meten en una cámara
hermética para que no siga contaminando, pero anteriormente no, anteriormente lo apartaban del pueblo. Eso era correcto, la manera en cómo se trataban las llagas, la manera como el leproso era apartado, era correcto. No había los medios, no había la tecnología que hoy tenemos para tratar a un enfermo leproso, así es que la mejor manera de hacerlo en aquel entonces era de esta forma, apartándolo. ¿Por qué les digo todo esto? Porque tal pareciera o se pudiera pensar que la lepra es un castigo de parte de Dios y que Dios está castigando a las personas con esta enfermedad como un resultado de su pecado. Y esto viene, o este pensamiento de que es un castigo de Dios, que la lepra es un castigo de Dios, es por algunos casos que están en la palabra de Dios, que hace pensar que Dios castigó a estas personas con lepra. Y me gustaría aclarar un poquito, no es que Dios castigó a estas personas con lepra. Y me gustaría que viéramos esto porque se piensa o se relaciona la lepra con el pecado. Muchos cristianos, yo incluso me acuerdo, me puse a revisar mis notas y me acuerdo que hace muchos años yo enseñé que la lepra era como el pecado, o que la lepra era el pecado, o que la lepra representaba el pecado, de acuerdo a lo que dice la Biblia. Pero meditando en esto que les quiero enseñar hoy, me doy cuenta que no es necesariamente que la lepra representa el pecado, ni que la lepra es un castigo de Dios por el pecado. Así es que probablemente al final de este mensaje podamos pensar acerca de la lepra de manera distinta y cómo tiene relación con nosotros esta connotación de la lepra. Y entonces uno de los casos, vaya conmigo a Números, ahí en el Antiguo Testamento. No se olvide de Marcos, porque al final vamos a regresar a Marcos, en el pasaje que leímos, de Marcos capítulo 1. Pero quiero llevarle a Números capítulo 12. Números capítulo 12, versículos del 1 al 16. Este es uno de los pasajes que se toma como referencia, de que la lepra es un castigo de Dios. Porque Dios castigó a una persona en ese pasaje por su pecado. Vamos a ver, Números capítulo 12, versículos del 1 al 16. Trato de recuperar la transmisión, pero parece que no va a haber hoy. Amén. Bueno, Números capítulo 12, versículos del 1 al 16. Dice la palabra del Señor. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tras el tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión, en sueño hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Aquí es donde dicen, Dios se enojó contra ellos y los castigó, y castigó a María. Miren, porque sigue diciendo. Versículo 10. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve,
Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Versículo 11. Y dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío, porque ahora Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto. El que ha de salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. ¿Que la sanes cuándo? Ahora. Ese es el clamor de Moisés. Versículo 14, respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días. Y ahí se acaba la historia, ¿va? No, dice, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Hazerot y acamparon en el desierto de Parán. Amén. Este pasaje es el que se considera como una muestra o como una evidencia de que como consecuencia del pecado el castigo es la lepra. Aquí leemos que Dios se enfureció con María y Aarón, y entonces dice, se enfureció, y luego aparece que María tiene lepra, y entonces decimos, Dios los castigó con lepra por su pecado. Pero si ustedes se dan cuenta, no dice la Biblia que Dios se enfureció solamente con María. Dice que se enfureció con ambos. ¿Por qué entonces María fue la única que tuvo lepra? Y he escuchado a muchos teólogos que explican, no, es que Aarón era el sumo sacerdote y la gracia del sacerdocio o el sacrificio que había ese año por el sacerdote impedía que fuera lleno de lepra. No. Porque hacemos exclusiones escriturales, solamente lo que decía al principio. No podemos excluir algún texto de la Biblia para justificar un acto divino, o viceversa. No podemos excluir un hecho de la Biblia o agregar un hecho en la Biblia para justificar un acto divino. No es necesario. La Biblia se explica por sí sola. Entonces, cuando tratamos de acomodar las cosas para explicar algo, caemos en el grave error de omitir algunos detalles. Entonces, me queda claro a mí que Dios estaba enfurecido con los dos, que Dios permitió que la lepra tocara el cuerpo de María y no el de Aarón, pero no como un castigo, sino como una evidencia. A mí lo que me deja claro es que la presencia de Dios, la nube de la gloria de Dios, lo que hizo manifiesto en el cuerpo de María fue lo que había en su corazón. Y esto es lo que es la lepra. Para mí la lepra es una manifestación externa de algo interno. La lepra es algo que está sucediendo dentro del corazón que se manifiesta afuera. Hoy en día no estamos manifestando lepra, pero estamos manifestando otras cosas de lo que hay en el corazón. La ciencia le llama somatizar una enfermedad. Se somatiza en una enfermedad un sentimiento. Entonces, cuando somatizamos una enfermedad es porque algo está sucediendo dentro. No todas las enfermedades son por bacterias. La lepra es una bacteria que actúa en el cuerpo. No todas las enfermedades son por virus. El virus, como el que acaba de pasar, la pandemia que tuvimos, fue por un virus. Entonces, no todas las enfermedades son por bacterias o por virus, o por infecciones, o por alguna situación genética. No todas. Algunas vienen por algo que está sucediendo dentro y que se manifiesta afuera. No solamente las enfermedades manifiestan lo que hay en el corazón. También nuestra condición financiera, emocional, espiritual, son manifestaciones de algo que está sucediendo dentro. Cuando queremos dejar de venir a la iglesia, algo está sucediendo dentro. Cuando dejamos de prosperar económicamente, algo está sucediendo dentro. Hay algo en el corazón. Y entonces muchas de las cosas que nos pasan no necesariamente es un castigo de Dios, porque pensamos, Dios me está castigando, Dios me mandó esta enfermedad, Dios me mandó esta situación financiera, Dios me mandó esta situación familiar, Dios me está castigando. ¿No será que la gloria de Dios tocó tu vida y esa gloria, esa nube de gloria que tocó tu vida, lo que hizo fue manifestar lo que había en el corazón? Por eso pienso que lo que le sucedió a María no es un castigo de Dios por el pecado que cometió, porque sí pecaron ambos.
Y Dios les aclara, le dice, ok, yo puedo hablar a través de ustedes. Yo puedo manifestarme a través de ustedes, a través de una visión, a través de una revelación, a través de una palabra que yo ponga en su corazón. Pero con Moisés es diferente, porque su corazón es distinto. Y con él hablo cara a cara, no me ando con las ramas. Y si le voy a hablar a Moisés, le hablo directamente. Con ustedes no es así. Con ustedes les hablaré a través de visión, a través de una revelación, a través de un sueño. El pecado de ellos fue creer que estaban a la altura de Moisés. Y uno puede pensar, pastor, pero todos somos iguales. Sí, todos somos iguales delante de Dios. Tan somos iguales que no hace excepción de nadie. No clasifica a nadie por razas, por color, por credo, por situación económica, por nacionalidad. No, Dios no hace excepción de nadie. A todo recibe, pero al que recibe es al corazón contrito y humillado. Dice la palabra, no rechazaré a nadie que venga con un corazón así. Pero si yo vengo presentándome delante de Dios con mis credenciales, y yo creo que son mis credenciales las que me van a dar acceso delante de Dios, estoy equivocado. ¿Dios había hablado a través de Aarón? Sí, había hablado a través de Aarón. ¿Dios había hablado a través de María sin ser sacerdotisa o sacerdote del linaje de Aarón? Dios habló, claro, ahí está el cántico de María. Después de que cruzaron el Mar Rojo y Dios venció al ejército de Faraón, ahí está el cántico de María. Usted lo puede leer en el libro de Éxodo. Y está escrito completo. Entonces Dios habló a través de María, claro que habló a través de María. Ese canto es una inspiración de parte de Dios en el corazón de María. Pero esta situación hace que María y Aarón piensen que primero en calificar la vida de Moisés y decir, Moisés está equivocado. Se casó con una mujer que no se debería de casar. ¿Por qué se casó con ella? Y lo empiezan a malmirar a Moisés por una decisión que tomó él, y que ahora ellos juzgan la decisión de Moisés y dicen, se equivocó Moisés. Ahora, si se equivocó Moisés, lo que hacen Aarón y María es bajar a Moisés a su nivel. Es decir, primero lo respetan por ser el que Dios llamó a liberar, el ser el libertador de la nación de Israel. Aarón y María eran esclavos, no se olviden de eso. El único que era libre era Moisés. Cuando Moisés regresa a liberar al pueblo de Israel, allí estaban María y Aarón como esclavos de los egipcios. Tienen un pensamiento diferente. Ellos fueron liberados, y fueron liberados por su hermano. Ni siquiera el hermano mayor. El hermano mayor era Aarón, y algunos dicen que María era hermana mayor de Moisés. Eso es lo que se dice. Históricamente que me parece que sí, algunos teólogos dicen que no, que María era menor que Moisés. Pero bueno, supongamos que sí, de acuerdo a lo que dice el libro de Éxodo, dice que la hermana de Moisés observaba a la distancia, que era Miriam o María, como lo dice la Biblia. Entonces, ambos eran mayores, y resulta que el menor de los hermanos es el que es el líder. Imagínense cómo se sienten Aarón y María. Primero tienen una mentalidad de esclavos, fueron liberados por él, son llevados por él, es él el que los liderea, es el que les da orden, es el que les dice cómo se tienen que hacer las cosas. Y entonces ellos piensan, ¿por qué es él el que tiene que mandar? ¿Acaso Dios no ha hablado a través de nosotros? Y si bien en el corazón de Aarón hay cierto temor y reverencia a Dios respecto al mandato que tiene de estar bajo las órdenes de Moisés, María no. María piensa, por la cuñada que tiene ahora, que Moisés se equivocó. Y no dudo que la conversación la empezara María, no lo dice la Biblia, dice que empezaron ellos, pero no dudo que María haya sido la que empezó la conversación y que alentó que alentó a Aarón a pensar de la misma forma que ella. Este no es un mensaje sexista o machista para culpar a las mujeres de ciertas actitudes. No, aquí estoy hablando específicamente de María. María empieza con su intención de hacer notar lo que ella siente o lo que ella piensa. Trata de exponerlo ante Aarón, y Aarón, en lugar de decirle, María, te estás equivocando, María, esa no es la forma de pensar, María, Dios escogió a Moisés como nuestro líder, en lugar de decir eso, Aarón participa de la conversación y acepta la conversación y dice, ok, tienes razón, Moisés se equivocó. Tienes razón, Dios ha hablado a través de Moisés, pero también ha hablado a través de nosotros. A mí me llama la atención que el pasaje lo generalice, pero hay una versión, traté de encontrarla para leérselas a ustedes, donde dice, y María se acercó a Aarón y habló con él.
Y los dos estuvieron de acuerdo. Por eso pienso de esta manera. No es algo que trato de señalar a María de que ella es la culpable. Lo que trato de exponer es que si al final solamente María es la que está llena de lepra, me hace pensar que María es la que lo tenía en su corazón. Aarón lo secunda, Aarón participa de esta opinión, Aarón está de acuerdo con ello, pero quien traía eso en su corazón era María. Le explico. La palabra de Dios tiene leyes respecto a la lepra, sí. El Levítico usted puede encontrarlo, en Levítico capítulo, déjele digo, ¿dónde está? Levítico 13 y 14, habla de la lepra. No lo busque después para que usted lea las leyes conforme a la lepra, porque no es el punto lo que le quiero mostrar. Los hermanos de Moisés critican a Moisés y se adjudican una posición diciendo: Dios también puede hablar a través de nosotros. ¿Dios puede hacerlo? Sí, Dios puede hacerlo. ¿Dios puede hablar a través de ti? Claro. Dios puede hablarte a través de sueños, de revelación, de inspiración. Dios puede hablarte cara a cara. Hoy tenemos acceso al trono de Dios por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Dios puede hacer eso. El problema no es lo que Dios puede hacer a través de ti, sino que descalifiques a otros porque tú crees que puedes ser superior a ellos. Para mí la lepra, esta es mi opinión, no lo dice específicamente la Biblia. Para mí la lepra es una manifestación cuando Dios mira tu vida y encuentra algo que está mal en tu corazón. Y entonces se manifiesta la lepra. Ahora, por eso dije al principio que hoy no necesariamente se manifiesta la lepra en nuestras vidas, pero se manifiestan otras cosas. Pobreza, enfermedad, dolor, tristeza, soledad, angustia, sufrimiento, desesperación. Hay muchas cosas que suceden en nuestras vidas que decimos: ¿por qué me está llegando esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y yo me preguntaría, ¿no será que estás entrando a la presencia de Dios? Y que Dios está tocando tu vida y está haciendo manifiesto lo que hay en tu corazón. Nos afligimos constantemente por cosas que nos pasan. Y lo peor que podemos hacer es tratar de resolverlo a nuestra manera. Queremos resolverlo a nuestra forma. ¿Por qué no preguntarle a Dios primero: ¿por qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Por qué me está sucediendo esto, Señor? ¿Qué estás trayendo a la luz? ¿Qué es lo que estás descubriendo dentro de mí que ahora se está manifestando a través de esta situación, o de esta circunstancia, o de esta enfermedad, o de este problema, o de este pensamiento? Porque a veces solamente son pensamientos. Cosas que pensamos. Dios me está castigando, Dios me está dejando solo, Dios ya me abandonó. Son solo pensamientos, ni siquiera es la realidad. Es una mentira que Dios que contradice la verdad de Dios. Porque Dios dijo: no te dejaré ni te desampararé. Entonces, ¿por qué pensamos que Dios nos dejó? La pastora lo decía hace un momento. Él llevó todas nuestras enfermedades, Él fue castigado por nuestros pecados y sufrió nuestras dolencias para que nosotros fuésemos sanados. Por su llaga fuimos nosotros sanados. ¿O no? Entonces, si eso dice la palabra, ¿por qué pensar entonces que lo que me está pasando es un castigo de parte de Dios, si es todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice? ¿No será que eso que me está pasando es una manifestación de algo que hay en el corazón? ¿De algo que está pasando dentro de mí como si fuese una lepra? Algo que está sucediendo dentro de mí y que curiosamente Dios lo hace manifiesto cuando yo vengo a su presencia. Porque muchas veces los que se acercan a Dios, les salen todos los demonios, les salen todas las cosas, les salen todos los males, les salen todas las enfermedades y dicen: ¡ay, Dios me está castigando! Antes me iba mejor que ahora que estoy cerca de Dios. ¿No será que porque te acercas a Dios se manifiesta todo eso que tienes que corregir? Hay gente que empieza a orar, a buscar a Dios y empiezan a tener más problemas y dejan de orar, dejan de buscar a Dios. Porque creen que buscar a Dios es un mal. Porque creen que acercarse a Dios les perjudica en lugar de beneficiarlos. De ninguna manera. Ese es el grave error. Es que, pastor, entre más busco a Dios, el diablo más me ataca. ¿No será que entre más buscas a Dios, más entras a su presencia y más se manifiesta lo que tiene que ser cambiado? Eso es lo que dice la Biblia. Se lo pongo de esta manera. La Biblia dice que seremos refinados como el oro. ¿Cómo? Como el oro.
¿Sabe cómo es refinado el oro? Metido en fuego. Se mete en fuego. ¿Y cómo se refina? Lo que sucede es que cuando el oro está metido en fuego, el oro se vuelve líquido a cierta temperatura, y esa temperatura hace que el oro se funda, pero al mismo tiempo la escoria, la suciedad, la basura sube a la superficie de ese líquido. ¿Sí está conmigo? ¿Qué es lo que hace el fuego? Saca a la superficie lo que está sucio en el oro. Y uno puede decir, ya lo purificamos porque lo metimos al oro, metimos el oro al fuego y entonces la basura salió arriba. Ya quitamos la basura y ya está limpio ese oro. ¿Qué cree? Que el oro vuelve a ser purificado. ¿Y sabe cómo vuelve a ser purificado? En el fuego otra vez. Y cuando se vuelve a meter al fuego, otra vez vuelve a salir basura. Y uno pues no, ya la habíamos quitado. No. Y dice la Biblia que nosotros seremos purificados como el oro hasta 7 veces. ¿Cuántas veces? 7 veces. Ya soy limpio porque ya vengo a la iglesia, ya tengo a Jesús en mi corazón, y mola, te dan una arrastrada en el fuego. Señor, ¿por qué me está pasando esto? Porque necesitas ser purificado. Y entonces lo que yo encuentro en el caso de María y Aarón es que la presencia de Dios, porque dice que la nube descendió, la nube de gloria, la presencia de Dios, Aarón y Moisés no podían ver cara a cara al Señor, no podían, morirían. Así es que desciende la gloria de Dios, la presencia de Dios desciende en una nube, están ahí entre ellos, expuestos a la gloria de Dios. Y resulta que cuando la gloria de Dios se levanta, no es que Dios los dejó, la gloria de Dios se levanta, y ahí es cuando se da cuenta María, que está leprosa, voltearon y la ven y dice, está leprosa. E inmediatamente le piden perdón a Moisés. Señor, perdónanos este pecado, no permitas, ojo con lo que le dice a Moisés, no permitas que este pecado venga sobre nosotros. Y entonces Moisés intercede delante de Dios, como lo sabía hacer, cara a cara, pidiendo misericordia por María. Y dice Dios, sí, claro, escucho tu oración, Moisés, la sano, pero no la voy a dejar que se vaya tranquilamente, porque no aprenderá la lección. Así es que 7 días estará con lepra. Porque si su padre le escupiera en su cara, déjeme decirle esta era una afrenta para una mujer o para un hombre. Que un padre le escupiera a su hijo era una deshonra, lo estaba diciendo, eres lo peor, eres lo más ruin, casi te desconozco como hijo, me avergüenzas como hijo. Y entonces el hijo tenía que humillarse por 7 días para resarcir la ofensa que le había hecho a su padre. Este escupitajo del papá sobre el hijo era una manera de que el padre decía, me ofendiste, me has deshonrado, ahora te desconozco. Y el hijo tenía que pagar por 7 días. Y dice Dios, si su papá le hubiera escupido en su cara, no tendría que estar 7 días humillándose, pasando vergüenza, reconociendo que ella fue la que estuvo mal y no su padre. Así es que sí, la voy a dejar con 7 días con lepra. ¿Está conmigo? ¿Hay una relación entre la lepra y el pecado? Sí. Yo creo que la lepra no es el castigo de Dios por el pecado, sino que la lepra es la exposición del pecado que hay en el corazón. ¿Sí está conmigo? ¿Sí me sigue? Ahora, yo preguntaría, ¿cuál es tu lepra hoy? Porque a lo mejor no tienes lepra. Pero ¿qué es lo que te está teniendo en vergüenza hoy? ¿Una enfermedad? ¿Un problema en la casa? ¿Un problema financiero? ¿Un problema laboral? ¿Un problema espiritual? ¿Qué es lo que te tiene en vergüenza hoy? ¿Qué se está exponiendo, hermano? Porque vienes a la iglesia. Vienes a la iglesia delante del Señor y ustedes creen que la presencia que está aquí de Dios, porque usted puede decir, pastor, no sentí nada. El que no sienta nada no significa que Él no está. ¿O sí? Él dijo, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Y usted no está reunido aquí en mi nombre? Ay, es que el pastor nos mandó a traer. No, perdón, yo no los mando a traer, por eso algunos no vienen. Si yo les mando mensaje, digo, tienes que estar mañana, seguro están.
Pero no soy yo el que los manda a traer. ¿Está conmigo? Entonces, si Él te mandó a traer y Él te convocó en su nombre, no en mi nombre, no en nombre de la comunidad, te mandó a traer en su nombre, tú estás aquí. Ahora, y Él dice, si tú viniste en mi nombre, yo estoy en medio de ti. Ahora, si Él está aquí, si Él está en medio de nosotros y su presencia está aquí entre nosotros, lo sientas o no lo sientas, tiembles o no tiembles, te caigas al suelo o no te caigas, como quiera que sea, Él está aquí. ¿Ustedes creen que no va a exponer lo que hay en su corazón? ¿O lo que hay en nuestro corazón? ¿No creen que no lo va a exponer? A veces venimos a la iglesia para cumplir con la cuota de 7 días. Dimos, ya fui el domingo y entonces ya tengo vitaminas para los 7 días. De aquí a 8 días que vuelvo a venir ya me fortalezco. No. Perdón, pero yo creo que cada vez que tú vienes a la comunidad y que vienes a la iglesia, yo creo que Dios expone lo que hay en tu corazón y batallas durante 7 días. Por lo menos, a algunos les va bien y solo son 7 días. Pero algunos llevamos toda la vida expuestos con lo mismo. ¿Sí me sigues? ¿Está conmigo? Ahora, ¿es para avergonzarnos? Dios le dice a Moisés, la voy a limpiar, la voy a sanar, pero va a estar 7 días. Y después volverá al pueblo. O dijo, no, ya deséchala, dale una patada y que se vaya. ¿Le dijo eso? No, después tiene que volver al pueblo. ¿Se imagina María muy indignada y dijera, no, yo no regreso hasta que me pidan perdón? Hay muchos que se ofenden porque Dios los expone y se enojan con la comunidad. Se enojan con la iglesia. Y dejan de venir a la iglesia porque creen que la comunidad es la culpable. ¿Por qué no miran que Dios está exponiendo lo que hay en su corazón? ¿Sí están conmigo? Ahora, no sea de los que se van. Sea de los que regresan. Déjeme explicarle algo más. Ahora, perdón, déjeme decirle algo respecto a esto. ¿Por qué Dios en la ley le dice a Moisés, bueno, si hay alguien leproso, se va a apartar del pueblo? Aquí María tuvo la bendición de parte de Dios, por eso es importante que entendamos que las enfermedades no vienen de parte de Dios, la sanidad sí viene de parte de Dios. Es importante que veamos que María corre con la bendición o tiene la bendición de parte de Dios de regresar después de 7 días. La mayoría de los leprosos, si no es que todos, ya no volvían al pueblo. Ojo con esto. Era más fácil que se establecieran comunidades de leprosos, como lo vemos en el Nuevo Testamento, que andaban 10 leprosos juntos y que se acercaron a Jesús los 10 leprosos. Era más fácil que los leprosos fueran atendidos por sus propias familias fuera del campamento. Es decir, sus familias decían, te veo en tal piedra, ahí nos vemos, bueno, te voy a dejar ahí la comida, tú vienes ahí por tu comida. Y el leproso venía y tomaba la comida que su familia le dejaba. Pero no podían integrarse al pueblo si no habían sido sanados. Esto es importante. Yo le preguntaba al Señor, bueno, Señor, ¿por qué había que apartarlos? Y cuando estudio un poquito, no estudié medicina, pero leo un poquito acerca de la lepra, resulta que antiguamente se creía o se pensaba que la lepra se contraía por tocar la piel del enfermo. Se contagiaba. Es decir, la gente pensaba que tocar a un leproso era lo que lo enfermaba. Ahora, Dios no dio explicaciones al pueblo de Israel en el libro de Levítico por qué había que apartarlo. Solamente dijo, apártenlo. Para que no contamine, y así dice la ley, para que no contamine al pueblo. Para eso lo apartaba. ¿Para qué lo apartaba? Para no contaminar al pueblo. Ahora, científicamente, fue hasta después de 1874, cuando Hansen descubre la bacteria de la lepra, por eso hoy se llama la enfermedad de Hansen, descubre que la lepra, y eso no está bien comprobado, pero la lepra no se contrae por tocar la piel del leproso, por tocar las llagas del leproso. La lepra se contrae por la saliva que sale de la boca del leproso. ¿Por dónde sale la saliva? Por la boca. Lo que contamina a una persona de lepra es respirar las gotitas que salen de la boca
del leproso. ¿Sí escuchó esto? ¿Qué es lo que contamina a la persona de lepra? ¿Tocar al leproso? No. Respirar lo que sale de su boca. El ambiente que produce la persona con lepra. Y esto me hizo pensar que cuando el Señor aparta al leproso, lo hace para que la persona no contamine con lo que sale de su boca. Ojo con esto, porque nosotros somos contaminados por lo que hay en el corazón de los demás. El Señor Jesús lo dijo. No es lo que entra por la boca del hombre lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca del hombre, lo que contamina al hombre. ¿Está conmigo? Entonces, este aislamiento que sucede de María, por eso sigo concluyendo que fue María la que inició la conversación con Aarón acerca de Moisés. Por eso insisto en que fue María la única que contrajo la lepra, porque fue María la que habló de su corazón y contaminó el corazón de Aarón. Y ahora Dios la separa, ¿para qué? ¿Para castigarla? No, para que reflexione. Yo entiendo que alguien se aparte de la iglesia por una situación que le pasa. Yo entiendo que alguien se aparte de la congregación por algo que le pasa. Pero tiene que volver. Tiene que regresar. ¿Cuándo es cuando no regresa? Cuando todavía no ha reflexionado acerca de su vida. Cuando todavía no ha reflexionado acerca de lo que hay en su corazón. ¿Por qué me alejé? ¿Por qué me fui? ¿Por qué no estoy buscando? ¿Por qué no estoy perseverando en el Señor? Hasta que reflexionas, es cuando dices, ah caray, como que te necesito volver. Necesito al Señor. Esta semana compartí una imagen que tomé hace 5 años. Esa imagen para ustedes no significará mucho. Es mi teclado, mi Biblia, un café. A lo mejor no significa mucho para ustedes. Pero para mí es eso. Es buscar a Dios. Y a veces cuando he tenido más deseos de no buscarlo, es cuando más necesidad tengo de buscarlo. Se vuelve necesario ya para mí el tener que buscar a Dios en la lectura de la palabra, en la oración, en la escritura, en escribir, en meditar, en reflexionar los textos. Porque el corazón se contamina por lo que oyes. Tu corazón se contamina por lo que estás oyendo. Se los he dicho de muchas formas y a lo mejor no me lo creen o a lo mejor no me sé explicar. Pero lo que oyes todos los días contamina tu corazón. Las noticias, el internet, Facebook, Twitter, las comadres, los vecinos, los incrédulos, tus compañeros del trabajo, tu familia inconversa, todo eso contamina tu corazón. Y lamentablemente no nos damos cuenta hasta que se manifiesta la lepra. Insisto, no esa lepra de llagas y de insensibilidad o falta, ¿sabe? Curiosamente les decía hace un momento, una de las cosas curiosas de la lepra es que te quita la sensibilidad del olfato. ¿Por dónde entra la enfermedad? Por la nariz. ¿Y qué es lo que destruye? La sensibilidad de poder distinguir la enfermedad. Entonces visualice la lepra. Me gustaría que pensara en la lepra no como la enfermedad de llagas, sino como esa enfermedad del alma que a veces tenemos y no nos damos cuenta, ya ni nos percatamos, hermano. Ya no podemos distinguir en lo que oímos, en lo que vemos. Ya nos da igual. Decimos, ¿qué tiene de malo eso? No, pues nada. ¿En qué me contamina? Nada, no pasa nada. Y nos volvemos insensibles a lo que estamos viendo, a lo que estamos haciendo, a lo que estamos viviendo, porque hemos sido contaminados con esa lepra. ¿Sí está conmigo? Otra de las características de la lepra es que bloquea, inhibe nuestro sistema nervioso central. Es decir, nos volvemos insensibles. Bueno, nosotros no, la persona enferma de lepra se vuelve insensible. Por eso no se dan cuenta que tienen llagas. Hay personas que enferman de lepra y no se dan cuenta cuando se les cae un pedazo de dedo. No se dan cuenta, no les duele. Y una de las cosas
que pasa en nuestro corazón es que nos volvemos insensibles a lo que le pasa a nuestros hermanos, a los miembros del cuerpo. Ya no nos conmueve. Ya no nos conmueve que alguien se aparte, que alguien peque, que alguien falle. Ya no nos inquieta el corazón. Pues se lo ganó y eso le pasa por incrédulo, por su duro corazón. Que se lo lleve el diablo. Nos volvemos insensibles ante la necesidad del cuerpo. No podemos cuidar a una persona con lepra, pasa y se pega, y como no le duele, no se da cuenta que un pedazo se le cayó. ¿Se da cuenta nuestra insensibilidad? Y entonces esa lepra a lo mejor no se manifiesta, no te das cuenta que la tienes, pero se manifiesta de una forma donde Dios te está diciendo, cuidado con la lepra que hay en tu alma. Y se puede manifestar no necesariamente con llagas en el cuerpo, pero sí probablemente con un problema visible. ¿Un problema qué? Porque la lepra es visible. Con una situación financiera, con una situación personal, con una situación familiar. La indiferencia para escuchar la palabra. A veces somos indiferentes para escuchar la palabra. Da el mensaje y dicen, está más interesante Facebook. Cuidado, eso es lepra. ¿Está conmigo? Esto no es un regaño, hermano. Créanme que cuando yo lo estaba escribiendo y estaba meditando en ello, decía, Señor, quita esta lepra. Porque en algunas cosas he sido como un leproso. Y yo digo, no, Señor, yo no quiero eso. Porque a lo mejor no me doy cuenta, pero a lo mejor los problemas financieros no son una cuestión de el diablo me está ahorcando. ¿Qué tal que si es una lepra? El haberme sentido superior, el haber sentido que estoy bien y todos están mal, el haber hablado mal de alguien, el haber murmurado de alguien, endurecido mi corazón, que ya no me importa la situación de los demás, solo me importa mi situación. ¿No dijo Pablo en Filipenses, no tengas mayor concepto de ti mismo que el que deberías de tener? Y nos olvidamos de eso, ¿o no? Diga, por lo menos. Este es para mí, pastor. Usted estaba pensando en mí en este mensaje. A veces no nos damos cuenta, pero tenemos esa lepra. ¿Sí está conmigo? María quizás no se había dado cuenta que era lepra, pero cuando la presencia de Dios la tocó, salió la lepra. ¿Podría yo justificar a Aarón? No, Aarón era más inocente, tenía un corazón más noble. Y podría pensar que sí, porque fue el primero en clamarle a Moisés y decir, perdónanos este pecado. Fue el que tuvo conciencia para arrepentirse. María todavía estaba asimilando, me cayó, me tocó a mí, ¿por qué? Quizás, no lo dice la Biblia, en la Biblia no está escrito todo. A mí me gusta usar mi imaginación en algunas cosas. Pero lo que sí es cierto es que el clamor de Aarón hizo que Moisés clamara a Dios, y Dios le dice a Moisés, sí, la voy a sanar, pero 7 días estará con lepra. Me encanta algo que hace el Señor siempre. Dios pone límites. Aún a la enfermedad que estaba afectando a esta mujer, una enfermedad visible, aún esa enfermedad dice, hasta aquí, 7 días nada más. ¿Y qué cree? A los 7 días sanó. Por eso creo que algunas de las cosas que nos están pasando tienen límites. Algunas ya terminaron, ya se les acabó su fecha de vigencia, ya caducaron, ya no tienen por qué, ya nada más tú te quedaste en las secuelas, ya ni está en tu vida, pero tú dices, todavía me duele. No, ya el Señor dijo, ya se acabó. No hace rato decía la pastora, hazle un juicio a eso. Hazle un juicio y dile, ya basta fuera, se acabó este tiempo, ya el Señor Jesús ya lo hizo, ya me sanó, ya me restauró, ya me bendijo, ya me prosperó, ya hizo lo mejor en mi vida. Ponle un límite. Dios le puso un límite a esta enfermedad que estaba sobre María. Le dice, 7 días nada más. Y después de 7 días, que arme su propia iglesia, que arme su propio pueblo, que llame a su familia y la saque de la congregación y se llame en otra iglesia. ¿Le dijo eso? ¿A dónde tiene que regresar? A su iglesia, a su pueblo.
Tienes que regresar ahí, porque ahí el Señor te puso. Pero en la iglesia sucede que después de la lepra nos sentimos ofendidos. Ay, ¿por qué a mí, Señor? Somos expuestos delante del Señor. Y después de que fuimos expuestos en cómo estaba nuestra situación, cuando el Señor nos restaura, dice, la culpa es del pastor. La culpa es de la iglesia, bola de hipócritas. Vieron las redes sociales. Tengo muchos contactos, y no son tantos, más de 1800 contactos. Y de esos 1800 contactos no todos son cristianos. Y vieran las publicaciones que hacen los que miren, los de los no cristianos no me asombran, no son cristianos. Que digan, los cristianos, la religión, y que la iglesia, y que esto, hipócritas. No me asusta, ellos no creen. Los que me asustan son los que fueron una vez a la iglesia, que se congregaron en algún tiempo en la congregación, y ahora hablan pestes de la congregación. Casi dice, estábamos leprosos todos, yo me salí, Dios me sanó, pero todos se quedaron leprosos. ¿No será que Dios expone la lepra de todos para que seamos sanados? ¿No será que Dios está mostrando lo que está mal en nuestro corazón para corregirlo? Revísate antes de culpar al diablo y decir, diablo, ¿por qué metiste la cola? Revísate primero. Y dice, Señor, ¿por qué pasó esto? ¿Qué sucedió? ¿Qué está mal? ¿Qué dije mal? ¿De quién hablé mal? Yo me he dado cuenta, cuando yo me enojo, hago coraje y hago un berrinche, me enfermo, me pongo mal, me duele la cabeza. Me siento sin fuerzas, cansado. Y antes yo decía, ay, es mucho trabajo. Ay, el diablo me está atacando. Hasta que el Señor me dijo, no, mijo, eres tú mismo. Hay lepra. Revisa tu corazón. ¿De quién estuviste hablando mal hoy? ¿Contra quién te enojaste hoy? ¿Cuál fue tu berrinche hoy? Sí. Estaba de berrinchudo porque se me cerró el del carro, ahí iba manejando y me enojé. Y como no le puedo recordar a toda su familia, me tragué el coraje. ¿No dijo el Señor perdona? ¿No será que lo que nos está pasando es algo interno y no externo? Revise un poco su vida. Nos engañamos y decimos, no está mal. El Señor me conoce y sabe cómo está mi corazón. Pues por eso. Porque el Señor te conoce y sabe cómo está tu corazón, por eso te confronta. ¿Está conmigo? Ay, pastor, de haber sabido que hoy nos iba a regañar, ni vengo. Es que cambio el día del regaño. Antes era el segundo domingo de cada mes, ahora ya lo cambié porque algunos no venían el segundo domingo de cada mes. El Señor saca a María de la congregación 7 días. Mire, hay un pasaje de otro personaje en la Biblia que se llama Usías, el rey Usías. Este rey, si usted lee en Segunda de Crónicas, no lo busque, solo anótelo porque me voy a entretener mucho en esta historia. Quiero llegar al final antes de que se me acabe el tiempo. Más bien antes de que se hagan 2 horas. El rey Usías, se lo cuento rápido. El rey Usías fue un gran rey. Un gran rey. El Señor lo prosperó en todo, venció a sus enemigos. Es más, estableció ciudades hebreas en territorio filisteo. Así de grande era el poder que tenía Usías. Dios lo había prosperado. Era un hombre, dice la palabra de Dios, que había hecho las cosas conforme al corazón de Dios. ¿Se acuerdan de quién hacía las cosas conforme al corazón de Dios? David. Imagínense la comparación que está haciendo Dios de Usías con David. David había sido prosperado en todo, sus enemigos todos fueron vencidos. Bueno, pues con Usías también. La riqueza del reino de Usías había crecido enormemente, su ganado había crecido enormemente. Es más, podríamos decir lo que decía la pastora al principio en la mañana de Deuteronomio 28, que Dios había bendecido con toda bendición a Usías. Pero me llama la atención, ojo con esto, para que vea que la presencia de Dios no trae maldición a tu vida, sino que expone lo que está mal en tu vida. Otra vez, repita conmigo. La presencia de Dios no trae maldición a mi vida. Expone lo que hay.
en mi corazón. Amén. Bueno y malo. Mientras Uzías le fue bien, mientras Uzías estuvo haciendo las cosas bien, él fue prosperado en todo. Empezó a reinar a los 16 años. ¿A los cuántos años? 16. Y ya era rey. Y tomaba decisiones bien inteligentes, bien sabias. Pero porque había algo en su corazón, había temor de Dios. Y curiosamente, en el capítulo 26 de Segunda de Crónicas, dice el versículo 16, Segunda de Crónicas 26, versículo 16. Si quiere, búsquelo, si no, escuche lo que dice la palabra del Señor. Versículo 16 dice: mas cuando ya era fuerte, ¿cuando ya era qué? ¿Cuándo empezó a reinar? Cuando era pequeño, cuando tenía 16 años. Imagínense a un niño de 16 años reinando en un pueblo que tenía muchos enemigos. ¿Qué haces como rey? ¿A quién recurres? Y para mí, que Uzías lo que hizo, dijo: no voy a poder solo, necesito a Dios. Se acordó de Salomón. Salomón, cuando empezó a reinar, también era muy joven, tenía 16 años. Y Salomón lo que hizo: yo no voy a reinar este pueblo, Dios, si tú no estás conmigo. Otro que dijo lo mismo fue Josué. Cuando Moisés muere, Josué le toca liderar al pueblo, no era rey, era líder. Pero le dice a Dios: yo no voy a moverme de aquí con este pueblo si tú no vas con nosotros. Entonces Uzías recuerda eso y dice: wow, necesito a Dios. Señor, sé conmigo. ¿Y qué hizo Dios? Ay, no, eres un chamaco, escuincle, necio, no te voy a... No, estás en la adolescencia, la peor etapa del ser humano. Fue un joven que le dijo a Dios: te necesito. Y lo que hizo Dios fue respaldarlo. Mientras él era débil, Dios lo respaldaba. ¿Se acuerdan las palabras de Dios para Pablo? Pablo, bástate mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se perfecciona. ¿Está conmigo? ¿Me sigue? Ok. Ahora, Uzías fue rey, fue un gran rey, gobernó con poder, extendió sus dominios, venció a sus enemigos, se hizo un hombre rico. Léalo ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 26, pero llegamos hasta el 16, donde dice: mas cuando ya era fuerte, ¿cuando ya era qué? Cuando ya no era niño, cuando ya era fuerte, cuando se creyó autosuficiente, cuando creyó que lo que había logrado había sido por sus méritos, entonces dice: su corazón se enalteció para su ruina. ¿Su corazón qué? Se enalteció. Ay, hermano, eso le pasa a todos los cristianos. ¿Cómo venimos a Jesús? Ay, Señor, ayúdame, perdóname, límpiame, sáname, libérame, ayúdame, prospérame, sana a mi hijo, sana a mi esposo, sana a mi... Así venimos, ¿no? No tenemos a nadie más a quien ir. Ya fuimos a los médicos, ya gastamos con el brujo, ya probamos en todas las religiones, hasta que encontramos con Jesús. Y con Jesús le decimos: no puedo, esto es más grande que yo. Y nos rendimos. Y cuando nos rendimos somos como niños. Te necesito, Jesús, te amo, Jesús, venimos y lo adoramos. Hasta que ya somos muy cristianos. Hasta que ya somos poderosos en el Señor. Y entonces ya no lo necesitamos. Y nos enaltecemos. Nuestro corazón se enaltece, se enorgullece, se vuelve soberbio. Y dice la palabra que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El corazón de Uzías se enalteció. Y me encanta como lo dice Crónicas. Se enalteció para su ruina. ¿Para la ruina de quién? ¿De todo el pueblo? No. Por eso lo que te pasa a ti no necesariamente le pasa a la hermana. Por eso lo que te está sucediendo a ti no necesariamente le está pasando a la hermana. Porque lo que te pasa a ti, aunque eres una parte de este cuerpo, no necesariamente es algo que va a dañar la vida de la hermana. Porque ella puede seguir creciendo y a lo mejor tú no. O viceversa. Te pongo ejemplo a ti, pero es o viceversa, ¿no? ¿Se está conmigo? Entonces Dios trata de manera personal con cada uno de nosotros. Ay, ¿por qué al hermano le va bien y a mí me va mal?
Porque la hermana sí siente la presencia de Dios cada vez que viene a la iglesia y yo me voy igual que como llegué. Porque Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Entiéndase esto, hermano. El corazón de cada uno de nosotros se presenta delante de Dios. No presentamos un corazón colectivo. Nos presentamos colectivamente como pueblo, como el cuerpo de Cristo, como aquellos que tenemos acceso a su gracia. Pero cuando estamos delante de Él, trata con cada uno conforme a nuestro corazón. ¿No hizo lo mismo con Aarón y María? ¿No estaban los dos debajo de la nube? De hecho, los tres con Moisés. ¿Y no fue María la que salió con lepra y Aarón no? Porque Dios trata con cada uno de nosotros de manera personal. A veces quisiéramos, ay Señor, hazme entender, que le caiga de una vez. No, deja que Dios trate. ¿Cuánto tiempo, pastor? Hay un límite. A María le dijo 7 días. Algunos eran 7 años. O 7 décadas. Nabucodonosor fueron 7 años de locura. El pueblo fueron 40 años en el desierto. Cada uno de nosotros conforme a su corazón. ¿Sí está conmigo? ¿Cuánto tiempo más, pastor? ¿Hasta cuándo vamos a vivir en esta situación? Póngale límite, pastor. No, yo le pongo límite. Yo les dije, iniciamos una temporada nueva. Y si usted lo escuchó, se la perdió. Pero yo dije hace unas semanas atrás, iniciamos una temporada nueva. Lo que había estado pasando se acabó. ¿Se los dije o no? Sí. Si usted lo creyó, es su asunto. Si no lo creyó, es su asunto también. Estamos en una etapa diferente. Las cosas tienen que cambiar para nosotros. Amén. Así es que hoy en día, lo que sea que está pasando en tu corazón, deberías de revisar. Señor, ¿cuánto más? ¿Qué necesito aprender? ¿Qué no he visto de mi corazón? ¿Qué no he visto, Señor, que está mal? ¿Qué le pasó a Uzías? Se enalteció para su ruina. Y dice la palabra de Dios, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Uzías, con todas las victorias que tenía, con todos los triunfos que tenía, quiso hacer lo que David. ¿Qué hacía David? David entraba al lugar santo y entraba al lugar santísimo cuando él quería. Y los sacerdotes no se lo impedían. Y él presentaba incienso y traía la ofrenda y traía el sacrificio al Señor. Eso hacía David. Por eso dice la palabra que será restaurado el tabernáculo de David, porque es el acceso que tenemos al Padre por medio de Jesús. Era lo que hacía David. ¿Qué cree que hizo Uzías? Tengo el mismo poder de David, tengo las mismas victorias de David, tengo el mismo dominio de David, tengo las mismas riquezas de David, soy como David. Y entonces, ¿qué cree? Que agarra el incienso y que se mete al templo. Y que me lo regresan para atrás. Tú no eres David, Uzías. Hermanos, no podemos ser lo que no somos. Usted es quien es. No se compare con nadie. ¿Por qué la pastora? ¿Por qué el pastor? ¿Por qué la hermana? No se compare. Usted es quien es y haga lo que le toca hacer. Amén. Uno de los sufrimientos que tenemos los pastores, bueno, al menos no sé todos los pastores, pero al menos en mi caso, uno de mis sufrimientos era compararme con otros pastores. Me acabo de encontrar un jovencito, perdón que lo diga, está mal dicho, un pastor que es joven, que fue mi discípulo cuando yo era líder de jóvenes. Y de pronto me entero que es pastor. Y dije, ¿este pastor? Este no sabe nada de pastorado. Y de pronto me entero que ya construyó su templo. ¿Ya construyó su templo? ¿Este pastor? Y luego me entero que abre una misión aquí en Valle de Chalco. Su templo original está en Chalco, pero su misión ya la abrió aquí en Valle de Chalco. Y abrió misión aquí en Valle de Chalco. Digo, Padre Santo, ¿por qué me está pasando, güey? Y el Señor me dice, tu corazón, Axa. No te tienes que comparar con nadie. No tienes que medirte con nadie. Yo te llevo un paso, yo te llevo un tiempo y hay un proceso de algo que estoy tratando contigo, que no lo estoy tratando con él, ni le estoy enseñando eso a él, ni le estoy mostrando eso a él, pero te lo estoy mostrando a ti. Porque hay un tiempo. ¿Sí está conmigo? Y lo mismo es para ustedes. No compares tu negocio con el negocio de alguien más. No compares tu trabajo con el trabajo de alguien más.
Apenas me escribía un joven, decía, pastor, es que me contrataron en este lugar y es bien pesado, es de 9 a 9 y la paga no es muy buena y me tengo que presentar a trabajar mañana. Le digo, pues échale ganas, hazlo bien. Y en la noche, al final de su jornada, me escribe, pastor, me fue re mal, mis jefes me regañaron por esto. Le digo, ahí échale ganas, síguele, porque solamente es parte de un proceso, no es tu destino final, es parte de un proceso. ¿Sí está conmigo? Mi hijo Israel entró a un trabajo que a mí no me gusta para nada ese trabajo. Y le está batallando, y le está costando un trabajo ahí, y le está sufriendo el trabajo. Pero a mí no me gusta. Y cada vez que hablamos él y yo no digo, maldito trabajo que tienes, pésimo, que es lo peor. No, le digo, Dios te bendiga, Dios te prospere, échale ganas, Dios está contigo, no te olvides, Dios te va a prosperar. No es ese tu destino final, pero vas a lograr salir adelante. ¿Por qué? Porque lo que me interesa a mí es que Dios cumpla todas sus promesas en Él. Amén. Porque todo tiene un tiempo. Hay un límite de tiempo. Aún para tu sufrimiento, aún para tu enfermedad, aún para lo que te está pasando. Bájate los pantalones y decir, hasta aquí. Se acabó. Cambio de temporada. Entro al movimiento en el que el Señor está llevando a la iglesia. Nos movemos a una nueva temporada. Nos movemos a una nueva situación. Estamos mejorando nuestras vidas. Están cambiando nuestro entorno. Mi familia tiene que mejorar. Estoy en ese mover. Amén. Amén. Y dice después, versículo 16, se quiso pasar de listo Usías, quiso meter el incienso, y dice, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Hermano, entró el sacerdote, el sumo sacerdote, y 80 sacerdotes. ¿Y saben para qué entraron? Para detenerlo. Era el rey, no el sacerdote. Había tenido las mismas victorias que David, pero no era David. Y se le paran enfrente y le dicen, no vas a pasar. Y aquel se faja de pantalones y pasa, se mete a pesar de todo. Dice, versículo 20, me brinco hasta el 20, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Y aquí es donde se dice, ya ve pastor, la lepra sí es un castigo de parte de Dios. No, hermano, es la presencia de Dios. Y lo que se manifestó en Urías fue lo que había en su corazón, como se manifestó en María. Y a veces lo que hay en nuestro corazón se manifiesta de muchas formas, no necesariamente con lepra. A veces con problemas en el matrimonio, con problemas en las finanzas, con problemas de salud, con problemas en la iglesia. Hay gente que tiene problemas con la iglesia. Dice, ¿el problema es la iglesia? No yo, la iglesia es el problema. ¿Sí está conmigo? Si te peleas con el carnicero, la bronca es del carnicero. Si te peleas con el panadero, y el de la tienda, y la iglesia, y el pastor, y en el trabajo todos te peleas con todos. Carambas, todos son el problema, menos tú. ¿No será al revés? ¿No será que tú eres el problema y no el mundo? ¿Está conmigo? Ok. Y se enfermó de lepra. ¿Y lo sacaron de dónde lo sacaron? Del templo. ¿Y saben dónde lo fueron a meter? A un cuarto, aislado. Y ya no reinó él, sino su hijo. Y a diferencia de María, Usías murió de lepra. Y no murió viejo. Según la Biblia, creo que murió a los 53, 57 años, por ahí así. Entonces, ¿qué es lo que está afectando nuestro corazón? Volvamos. María la regresó a la congregación. A Usías ya no regresó al templo. A mí me llama la atención, digo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué María sí, Usías no? Porque María se arrepintió. Porque Aarón se arrepintió. Usías no se arrepintió. Se quedó siendo el rey hasta que lo dejaron, hasta que dejó de ser el rey y se murió en un cuarto apartado
de todo. ¿Sabe lo que busca la lepra que hoy vivimos? Llámese como se llama, es aislarnos. Yo he visto a muchos cristianos, que se apartan por la lepra que hay en sus corazones y así se quedan lejos. Culpan a la iglesia. Es que hipócritas, culpan a los pastores. Y no estoy justificando ni a la iglesia ni a los pastores, porque en la iglesia hablemos de todos y hay pastores de todos. Hay de todo. Buenos y malos. Justos e injustos. Hay de todo. Pero no puedo culpar mi aislamiento, culpar a la iglesia. Es que yo dejé de ir a la iglesia porque vi esto y esto. ¿Y? Ahí también hay leprosos. Hay gente que está buscando ser sanada. Hay gente que necesita ser sanada aquí. Ustedes y yo necesitamos la restauración del Señor. Amén. Entonces eso es culpar a la iglesia porque es que son hipócritas. Ese será tu asunto. Te puede pasar como María, que te arrepientes y regreses a la congregación, o te puede pasar como Usías, que te quedes solito en un cuarto ahí y ahí mueras. Y no hablo de la muerte física, estoy hablando de la muerte espiritual. Hasta que se enfría por completo el corazón y ya no queremos saber nada de Dios. Si alguien se apartó y todavía quiere, no, pastor, pues yo no quiero ir a la iglesia, pero todavía tengo temor, ese todavía tiene esperanza de volver. Todavía tiene chance. El asunto es que, ahora no estoy lanzando una maldición, que quede claro. Lo dijo el Señor Jesús, el corazón de muchos se enfriará y muchos apostatarán de la fe. No lo dije yo, lo dijo Él. Ahora, ¿por causa de qué apostatarán? ¿O por causa de qué se enfriarán? ¿Porque el mundo les ganó? No, porque había lepra. Había lepra en sus corazones y sus corazones se enfriaron. ¿Está conmigo? Ahora, ustedes y yo no somos de los que somos indiferentes a la situación de alguien más. Siga orando por su familia que no se congrega. Siga orando por el que se enfrió. Siga orando por el que se apartó. Siga orando por aquel. Así de la misma manera que Aarón le dijo a Moisés, ayúdanos, perdónanos, pídele a Dios que sane a mi hermana. Así usted. Siga diciéndole al pastor, siga orando por mi esposo. Siga orando por mis hijos. Siga poniéndolo ahí en sus peticiones de oración. No sea indiferente. Ya para qué si no se va a convertir. No, siga pidiendo. Siga diciéndonos a nosotros. Sigan pidiendo, por favor, por mi familia. Sigan pidiendo por mi hijo, por mi esposo, por mi esposa. Sigan pidiendo por mi trabajo. Sigan pidiendo por mis finanzas, para que restaure mis finanzas. Sigan pidiendo por mi negocio. Sigan pidiendo por mi salud. Pastor, por favor, no deje de orar por mí. ¿Sí está conmigo? Porque seguimos teniendo nuestra esperanza y nuestra confianza en Jesús. Amén. No en el pastor. Puse el ejemplo de Moisés porque María necesitaba ayuda. Aarón fue el que miró a María. Aarón fue el que le pide a Moisés y Moisés fue el que intercedió. Ahora, no necesariamente tiene que pedirme a mí que yo ore. Usted mismo puede orar. Porque tenemos al sumo sacerdote delante de Dios, a Jesucristo, que intercede por nosotros con gemidos, que intercede por nosotros, aun cuando nosotros no necesitamos o no merecemos esa intercesión. Es el Espíritu Santo el que intercede con gemidos indecibles. Amén. Tienes a quién recurrir. ¿Me sigue? ¿Está conmigo? No se deje vencer por la lepra. Termino. El Señor Jesús le cuestionan cuando dice Jesús, cuando llega Jesús a Nazaret, está en la sinagoga, es cuando lee en Lucas capítulo 4, cuando lee el pergamino de Isaías, cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí. Y es curioso, ¿sabe? Porque la gente se maravilla de Jesús y de sus enseñanzas. Dicen, ¡wow! ¿Cómo enseña este hombre? ¿Qué explicación ha dado de Isaías? Y están maravillados. Y de repente Jesús los mira y les dice, seguramente ya oyeron que hago milagros. ¿Por qué ustedes seguramente dirán, profeta, cúrate a ti mismo, o médico, cúrate a ti mismo? Y Jesús le dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Por más que yo les quiera explicar algo, ustedes no lo van a recibir. Una de las cosas que nos pasa en el corazón, por la que la lepra viene, es porque menospreciamos al mensajero. O sea, un pastor de 5,000 seguidores vale la pena escuchar.
Pero un pastor con 10 congregantes en su iglesia no vale la pena escuchar. Un pastor que trae carro del año, hay que escucharlo. Pero un pastor que no trae carro del año, ¿para qué lo escuchamos? Trae bici. No, que Dios lo prospere, y cuando lo prospere le creo. Hermano, a Jesús no le creyeron. A Jesús lo condenaron. Lo juzgaron. Y en este pasaje de Lucas capítulo 4, hasta quisieron apedrearlo. Eso es lo que pasa, por eso se enorgullece nuestro pensamiento, por eso nos apartamos de la congregación, por eso dejamos de asistir a la iglesia, porque, el pastor ya está hablando de mí seguramente. Pues hablaré de ti, de ti, de ti, de ti, porque todos somos el cuerpo, ¿o no? Hablemos de nosotros. Y si te queda el saco, pues póntelo, hermano, y di, hoy me tocó a mí, pastor, ni modo. Hoy todo el mensaje fue para mí. No me dejó ni dormir, Chihuahua. Ahora sí. Porque el Señor te va a hablar, definitivamente te va a hablar, ¿o no? O te quiere aquí para calentar la silla. Porque pobrecillas tienen frío ahorita en temporada de lluvia, se enfrían un poquito. Para eso te quiere el Señor aquí. ¿Para qué te quiere aquí? ¿Para hablarte o no? ¿Para eso te trajo hoy o no? Para hablarte. Porque pudiste haber estado en otro lado, pero llegaste y te quedaste y escuchaste el mensaje. Bueno, Dios te está hablando hoy. Los que escuchan por internet dirán, hoy no quiero escuchar al pastor, y de repente les queda el mensaje y se quedan todo el mensaje y ahora sí fue para mí. Bueno, pues era para ti. Y todos los mensajes son para ti. Y en todos los mensajes Dios te va a hablar. Bueno, a Jesús quisieron apedrearlo porque les dijo sus cosas, sus verdades. Se incomodaron, se sintieron ofendidos y lo sacaron. ¿Sabe qué hicieron con él? Lo sacaron del templo como si él fuera el leproso. Ojo, iglesia, porque sin darnos cuenta, nosotros estamos sacando gente de la congregación. Sin darnos cuenta. A veces estamos sacando a Jesús de la congregación, sin darnos cuenta, porque queremos sentirnos bien nosotros. No es este el caso, no lo estoy hablando a usted, pero sé que hay gente de otras iglesias que me va a escuchar. Porque la iglesia se trata de que nos sintamos bien nosotros. Aquí no te sientes bien, ¿o sí? No tienes las mejores sillas. El mensaje no es el más atractivo. No tenemos la mejor alabanza. O mejor, perdón. Sí tenemos la mejor alabanza, pero no tenemos el mejor grupo de alabanza. ¿Sí están conmigo? Y como no les cabía Jesús en sus ideas de esta gente de Nazaret, lo sacaron de la ciudad y lo iban a apedrear. Y Jesús les dijo, no es mi tiempo. Con permiso, y se fue entre ellos. Hasta que fue su tiempo. Regresemos a Marcos. Ahí donde empezamos todo este mensaje. Quiero terminar con esto. Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45. Mi pregunta sería, ¿cuál es la lepra que sale a la luz cuando vienes a la presencia de Dios? ¿Qué sale a la luz cuando vienes a la palabra? ¿Qué es lo que brota? ¿Qué es lo que piensas? Chin, todavía estoy haciendo esto, no debería de hacerlo. Todavía pienso de esta manera, ya no debería de pensar de esta forma. Todavía tengo estas actitudes, bueno, esa es la lepra. ¿Y qué está buscando la lepra? Sacarte de la congregación. ¿Está conmigo? Mucha gente deja de venir a la iglesia porque se siente muy pecador. Dices, es que soy tan pecador, pastor, que no quepo en la iglesia. Pues aquí seremos puros santos. Claro que cabes. Y cabes porque el Señor te limpia de esa lepra. El Señor te limpia de ese pecado. ¿Ya está ahí en Marcos? Marcos capítulo 1, versículo 40 al 45 dice, vino a él un leproso. ¿Cómo vino? ¿Cómo vino? Con soberbia. Yo soy el leproso número 10 y quiero que me sanes. Soy el leproso número 1. Orgulloso de su lepra. ¿Sí vino así? No, avergonzado de su lepra. Humillado, rogándole, Señor, soy pecador. ¿Se acuerda cuando Pedro vio el milagro de la pesca milagrosa y vio el milagro y se postró y dijo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador? Era lepra. Pedro reconoció la lepra que había en él y dijo, apártate, te voy a contaminar, tú eres santo, Señor, yo soy pecador. No puedes estar con un pecador.
Eso era lo que hacían los leprosos cuando caminaban en la calle y venía un leproso y venía gente que no era leprosa. El leproso tenía que gritar: leproso, leproso, inmundo, para que la gente se apartara de él y tomara otro camino. Eso es lo que le dijo Pedro a Jesús: soy un leproso, soy un inmundo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Este leproso se acerca a Jesús con humildad en su corazón y le dice al Señor: Señor, te suplico, te ruego, si tú quieres, hay una diferencia, ¿ah? A que lo que yo quiero, a lo que Él quiere. ¿Hay una diferencia o no? La lección más grande de esto es lo que Jesús le dijo al Padre: Padre, si tú quieres, yo puedo dejar de tomar esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Está conmigo? Nosotros le rogamos al Señor: dame, te ordeno, te pido, decreto, declaro, confieso, hago. No, espérame, es si Él quiere. ¿O no? Es si Él quiere. Ahora, ¿Él quiere? Claro, Él quiere. Pero ¿qué es lo que quiere? Eso es lo que te debes de preguntar. ¿Qué quieres? Yo sé que tú quieres prosperarme. Yo sé que tú quieres sanarme. ¿Así lo dice la Biblia o no? Así lo dice. Él quiere prosperarme, Él quiere sanarme, Él quiere restaurar mi matrimonio, Él quiere restaurar mi familia, Él quiere restaurar, ponerme un buen trabajo. ¿Él quiere o no quiere? Él quiere su voluntad. Esa es su voluntad. Ahora, ¿qué es lo que Él quiere? ¿Quieres darme un buen trabajo? ¿Quieres que yo sea empresario, multimillonario, tipo Rockefeller? O bueno, más nacional, Slim. ¿Quieres que tenga eso? ¿Para qué, Señor? ¿Qué voy a hacer con todo ese dinero? Ay, mi hijo, para que ya no trabajes y tengas 100 esclavos a tu servicio. Uno que te lave las patas, otro que te limpie los sobacos ahí, ya, para que no hagas un esfuerzo por ti mismo. Así te quiero, todo holgazán, rascándote el ombligo todo el día. ¿Para eso te quiere prosperar el Señor? No, hermano. ¿A qué nos llamó el Señor? A servir. El que quiera ser el mayor, sirva a todos. ¿Para qué quiere restaurar tu matrimonio? ¿Para que se sigan desgreñando? No te lleves a mi marido, Señor, no te lo lleves. ¿Para qué lo quieres si todo el tiempo lo estás insultando? Todo el tiempo le faltas el respeto. Ay, Señor, no me quites a mis hijos y a mi esposa. ¿Para qué las quieres? Si no me las haces sufrir, los haces padecer angustia, ¿por qué no llegas en toda la noche? ¿Va conmigo? ¿O no? Ay, diga por lo menos, Chihuahua, para saber que sí le llegó. ¿Sí está conmigo? Ahora, él viene el leproso y le dice: Señor, le dice, rogándole e hincar la rodilla. ¿Sabe que hincar la rodilla es un acto de humillación? No solamente le ruega, sino que se humilla. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Por qué le cayó lepra a María? Se enorgulleció. ¿Por qué le cayó lepra a Uzías? Se enorgulleció, se exaltó. Para su ruina, dice. El creernos superiores, el que yo sé más, el que yo puedo más, el que yo lograré más, eso, hermano, si estás en una posición de honra, de prosperidad, de bienestar, dale gracias a Dios, porque por alguna razón estás ahí. Amén. No es para burlarte de nadie. No es para decir: mira, a mí Dios sí me bendice. A ti no. Eso es lo que... Yo me acuerdo, hermano, que una vez fui a predicar a una iglesia. Y cuando llegué en mi surito viejo. Y alguien después de que prediqué, alguien cuando bajo, terminamos de predicar y salgo de la reunión y se acerca un hermano a la iglesia: pastor, seguramente usted trae un carrazo. Porque hablé de prosperidad. Digo, ¿usted cree, hermano? Sí. Hay un carro negro allá afuera, bien bonito. Ese es el suyo, ¿verdad? Que me asome un carrazo del año. Dije, ¿seguramente? Me esperé a que se fueran, hermano, para poderme subir a mi suru.
Porque una de las cosas que la gente hace es calificar la calidad de persona que eres por lo que tienes. Y no es cierto. Lo que tienes no te define como persona, es tu corazón. Yo ahora preguntaría, ¿hay lepra en tu corazón o no hay lepra? Porque si hay lepra, no tienes una buena condición de vida, no importa cuánto tengas. Hay algo que te está haciendo alejarte de Dios, que te está sacando de la casa del Señor, que te está apartando del cuerpo de Cristo, o está haciendo que el cuerpo de Cristo se aparte de ti. Una de las cosas que debes de anhelar con todo tu ser, hermano, es que nada te saque de la iglesia del Señor, que nada te aparte. Algo que deberías de anhelar con todo tu corazón es estar en la iglesia del Señor. Y entiendo, hay quienes no pueden estar, como el hermano. De pronto no puede estar, pero cuando puedes, que está. Y a veces cuando está en otro lado, ahí la veo, ya le dio su like al mensaje, pero que lo escuchen, no nada más le dé like. Pero ya escuchó el mensaje allá, ¿dónde anda? Debes anhelar con tu corazón formar parte de donde Dios te puso. Amén. ¿Sabe qué pasaba con este leproso? No podía llegar al pueblo. Se acerca con humildad y le dice al Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús, teniendo que tuvo de él lástima. No, dice que tuvo misericordia. Ya le expliqué qué significa misericordia. Misericordia es el amor inagotable de Dios. ¿Qué es la misericordia? El amor inagotable de Dios. Eso es misericordia. La misericordia es la manera en que Dios te ama. ¿Cómo te ama? Completamente, inagotablemente. Te puede ser el más leproso de los leprosos y Dios te ama de manera inagotable. No vas a agotar su amor. ¿No lo dice Pablo? Pablo dice en Romanos, ¿qué nos puede separar del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, nada nos puede separar del amor de Dios. Amén. Ese es el amor de Dios, es inagotable. Dios te ama inagotablemente. Pastor, pero es que yo no vengo a la iglesia, yo no me congrego, Dios te ama. Por eso nos acercamos con humildad. Nos dicen, pues ya vine, ya vine Dios. A ver, ¿qué puedes hacer hoy conmigo, Bienvenido, siéntate ahí, te doy 3 cachetadas, una placada y luego hablamos. ¿Sí está conmigo? Porque hay unos que así vienen, ¿no? Se alejan toda la vida de Dios y luego vienen, ya estoy aquí, a ver, ¿qué vas a hacer conmigo? O llegan a la iglesia y dicen, a ver, convénzame, pastor. ¿Usted qué te voy a convencer? Yo no te voy a convencer de nada. ¿Está conmigo? Ok, y dice, Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. ¿Sabe por qué lo tocó el Señor? Yo decía, el Señor en su misericordia lo toca sabiendo que se iba a contagiar. Ignorancia la mía, hasta que supe que la lepra se contraía por la nariz y no por tocar al leproso. Yo antes decía, es que lo tocó, y la compasión, y la Jesús, y ahí, sin importar enfermar. No, Jesús lo tocó porque sabía que nos iba a enfermar. Pero ¿sabe por qué más lo tocó? Porque lo que ese hombre necesitaba era ser tocado. ¿Cuánto tiempo llevaba enfermo que no lo habían tocado? ¿Cuánto tiempo llevaba sin que nadie lo abrazara? Sin poder experimentar el amor. Sin poder sentir el afecto, el aprecio de alguien. Todo el tiempo rechazado, todo el tiempo señalado, todo el tiempo acusado. Y cuando Jesús viene a él, lo toca, lo acepta. Y le dice, quiero ser limpio. ¿Va conmigo? Hermano, no dejes que la lepra te aleje del Señor. No dejes que el pecado te aleje del Señor, porque lo que el Señor quiere es perdonarte, limpiarte, sanarte, restaurarte, bendecirte, prosperarte, ayudarte, corregirte. Él te ama. ¿Cómo es su misericordia? ¿O qué es su misericordia? Es su amor inagotable. Y el Señor dice, quiero. ¿El Señor quiere sanarte? Sí. ¿Quiere prosperarte? Sí. ¿Quiere o no quiere? Sí, sí quiere. La diferencia es cómo te acercas a Él. He visto cristianos que dicen, ay, sí, Dios me perdona y ya. ¿Y qué? Ah, sí pequé y qué. Todos me perdonan. Uf, cuidado.
porque hay soberbia. En cambio es aquel que dice, híjole, sí, ando leproso, pastor. Ando leproso, necesito ser sanado. Necesito ser limpiado. ¿Qué es lo que Jesús le dice al leproso? Quiero ser limpio. ¿Y sabe con qué nos limpia Jesús? Del pecado, con su sangre derramada en la cruz. Amén. Y le dijo, regrésate a tu familia, ve con tu familia, que te ayude tu familia. ¿A dónde lo mandó? Al templo, a la sinagoga. Dijo, ve a la sinagoga y presenta tu ofrenda. Una de las cosas por las cuales también el diablo saca a los leprosos de la iglesia, no solamente es para aislarlos y que mueran solitos espiritualmente, sino también es para no sostener el ministerio. Porque no he visto un cristiano que deje de congregarse, que guarde las ofrendas de cada domingo y las traiga el día que viene. No he visto un cristiano que haga eso. Cristiano que deja de venir, se gasta la ofrenda de ese domingo. ¿O no? Levante la mano, ¿quién las...? No, sí, no. Pero eso es lo que busca. Y le dice Jesús, ve al templo y trae tu ofrenda. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita la ofrenda. La iglesia necesita sostenerse. No vivimos por magia, hermano. Yo no llego con el de la renta y dice, déjeme orar por usted para que el Señor le bendiga y le prospere y a nosotros no nos cobre la renta. No, ya he orado por él. Oro por él todo el tiempo. Señor, bendícelo de tal manera que ya no me quiera cobrar la renta. Bendícelo de tal forma que llegue el día que me diga, ten ya, te regalo la casa. Ahí está. Yo estoy orando así. Ahí le paso a ti para que usted ore de la misma manera. Pero yo cada mes tengo que llegar con el de la renta y decir, aquí está tu renta. Pero nosotros dejamos de venir a la iglesia y dejamos de ofrendar, ¿o no? ¿A quién cree que está afectando eso? ¿A mí? Yo ya les dije, el día que el Señor me diga, AXA, cierra la iglesia, yo la cierro. No estoy haciendo negocio aquí, no estoy buscando hacer negocio. Ahí le avisaré a algunos hermanos, ya no vayan a la iglesia, cerramos. ¿Yo pierdo? No. ¿Mi relación con Dios se pierde? No. ¿Me va a doler en el corazón? Totalmente. Voy a llorar como Magdalena. Y, Señor, ¿por qué? Pero si esa es su voluntad, así será. ¿Sí está conmigo? Y por eso el diablo busca poner lepra en el corazón y que la gente deje de venir a la iglesia. Literalmente. Jesús le dice, ve al templo y presenta tu ofrenda. Cuando vengas al templo, presenta ¿qué? Tu ofrenda. El Señor quiere sanarte. El Señor quiere limpiarte. ¿Está conmigo? Vamos a orar para ser espíritus. Ahí le voy a poner. ¿Quién es el que hace eso? ¿Quién sana? ¿Quién limpia? Jesús. Y a diferencia de la ley, en el tiempo de la ley, en el tiempo de la gracia, hay una diferencia de lo que mandaba la ley y lo que ahora la gracia nos permite encontrar. Es Jesús el que te sana. Es Jesús el que te limpia. Naamán, el general, no era, eso es lo que les decía cuando quisieron apedrear a Jesús. Le dice, ¿por qué quieren ustedes que haga un milagro? Si Dios hizo un milagro con la mujer, la viuda de Sarepta, que no era judía. O con el sirio Naamán, que estaba leproso. Había muchos leprosos, pero fue el sirio Naamán al que Dios sanó. Entonces, dice Jesús, ¿por qué tratan de limitar a Dios con lo que Él quiere hacer? Y de la forma en como Él lo quiere hacer. Si Él quiere sanar a un gentil, que sane un gentil. Si Él quiere prosperar a una viuda que no es judía, que prospere la viuda que no es judía. Hermano, ¿por qué te fijas en lo que Dios quiere hacer con alguien más? Ay, porque Dios está prosperando a aquel, porque Dios ayuda a aquel, porque Dios bendice a aquel. Si Dios lo quiere hacer, ¿a ti qué? Amén. Ocúpate de presentarte delante de Dios, humilde y arrepentido, para decirle, sáname,
límpiame. Restáurame, Señor. Amén. Vamos a orar. Pónganse de pie los leprosos. Ay, 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 ay. Vamos a orar. ¿Sabe? Dios quiere sanarle. Dios quiere bendecirle. Y Dios quiere limpiarle. Y es Jesús quien lo ha hecho todo por nosotros. Él nos ha sanado, Él nos ha limpiado, Él nos ha bendecido. Y su bendición no tiene reclamo alguno. No hay reproche, no hay tristeza en ello. Es que vamos a confiar en el Señor. Amén. No nos presentemos con soberbia, sino con humildad. Es el momento de reconocer nuestro pecado. Padre, en el nombre de Jesús, reconocemos que hemos pecado delante de ti. Diga conmigo, hermano, hermana, diga: Señor Jesús, reconozco que he pecado. Me presento con humildad delante de ti. Todo lo que he hecho, todo lo que he hablado, en lo que he pensado, Señor, la manera en cómo he actuado, la soberbia de mi corazón, me ha alejado de ti en algunos momentos. Pero hoy te pido perdón de todo mi corazón. No quiero apartarme de ti. No quiero apartarme de tu presencia. Perdóname, Señor. Límpiame de mi maldad. Límpiame de mi enfermedad y de la amargura de mi alma. Limpia mi corazón y mi mente, Señor. Solo con tu presencia. En el nombre de Jesús. Sé que exhibes en mi vida lo que está mal. Te pido perdón, Señor Jesús. Perdóname por eso. Perdóname por lo que estoy haciendo mal. De la forma en cómo estoy actuando delante de ti. Yo soy libre en el nombre de Jesús. Soy limpio en el nombre de Jesús. De ninguna manera es por mis méritos. Es por lo que Jesús hizo en la cruz. Hoy te pido perdón, Señor. Y reconozco mi pecado delante de ti. Sé que te he fallado. Sé que no he querido cambiar mis actitudes y comportamientos. Sé que me doy por vencido ante la tentación y el pecado. Pero hoy, Señor, estoy arrepentido porque reconozco que te necesito, que me haces falta, que sin ti no puedo. Reconozco que eres tú el que me limpia, el que me sana, el que me restaura, el que me hace volver a casa, a la congregación, a la iglesia. Que me haces volver, Señor, con un corazón arrepentido, sabiendo que te necesito cada día. Hazme volver, Señor. Hazme volver cada día, cada tiempo, en cada momento, en el nombre de Cristo Jesús. A ti la gloria, Señor. Amén y amén. Amén. Déjeme orar por usted. Padre, te doy gracias, porque sé, Señor, que en algún momento, como leprosos, nos hemos alejado, creyendo que lejos de ti es el lugar en el que deberíamos estar. Pero es por medio de ti que somos acercados otra vez. Es por medio de ti que somos restaurados otra vez. Te pido por tu iglesia, Señor, y que puedan ver, Señor, que es verdad que en algún momento la lepra nos alejó del cuerpo, de la iglesia, de la congregación, pero nunca de tu presencia. No fuimos apartados de ti. Por el contrario, estuvimos necesitados de ti. Estuvimos clamando por ti. Hoy tu iglesia pueda tener presente siempre, en todo tiempo y en todo momento, que te necesita, que necesita de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.